buenos días, mis hermanos. Reciban un fuerte abrazo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy, en este día, martes 9 de febrero del 2021, vamos a reflexionar un momento sobre la santa y bendita palabra de Dios. Vamos a meditar y a ver mediante esta escritura qué es lo que Dios quiere o pide de cada uno de nosotros. Para eso vamos a tomar el Evangelio de San Marcos del capítulo 7 del versículo del 1 al 13 y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en algunos de los discípulos de Jesús. Tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras, bandejas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: ¡qué bien salvan ustedes las apariencias! Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a las tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandamiento de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podía esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmite, ustedes hacen además otras muchas más cosas parecidas a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis hermanos, una vez más, en este día tan hermoso vamos a reflexionar un momento sobre esta palabra de Dios, sobre esta palabra del Señor, una pequeña reflexión y ver qué es lo que nuestro Señor Jesús en este momento nos dice mediante esta santa y bendita palabra. Meditamos un momento al principio que se juntan fariseos con maestros de la ley, ¿sí? Y se empiezan a fijar en lo que hacían los discípulos, en lo que no se lavaban las manos. Y vemos en este momento también que a nuestras personas, a nuestros laicos, a nuestros sacerdotes que pregonan, que anuncian la palabra de Dios, llega el momento en también se habla de ellos, en que también gente se juntan para poder hablar de una persona. Y eso era lo que hacían los fariseos y maestros de la ley que conocían sobre las escrituras. Pero vamos a ver más allá adelante, vamos a tomar el versículo 6, que es en el que nos vamos a concentrar y es en el que debemos meditar para reflexionar qué es lo que nuestro Señor Jesús pide de nosotros. Porque vemos cómo los maestros de la ley y los fariseos le preguntan a Jesús:
¿Por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos impuras? Meditando en nuestro tiempo que estamos, hermanos, ¿cuántas veces se nos cuestiona también o se cuestiona a las personas que anuncian la palabra de Dios? ¿Sí? Que esto no está bien, que esto lo están haciendo mal. De una o de otra manera se cuestiona. Pero incluso esas personas también, ni ellos mismos dan un paso para poder anunciar la palabra de Dios. Por eso le dicen, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición? Pero veamos la respuesta de nuestro Señor Jesús. Jesús les contesta, ¡qué bien salvan ustedes las apariencias! Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Fíjense, hermanos, en esta pregunta, en esta respuesta que Jesús da y a la vez muy dura para nosotros. Nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, tomemos esta lectura para nosotros y veamos qué es lo que estamos haciendo, cómo Jesús reprende, cómo Jesús responde. Vivimos de apariencias. Dice Jesús, qué bien salvan ustedes las apariencias. Nosotros, hermanos, vivimos de apariencias. Cada uno, ¿cómo estamos viviendo? ¿Aparentamos lo que no somos? Dice más adelante, con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Fíjense esta palabra tan fuerte para nosotros, hermano. Este pueblo me honra con los labios. ¿Cuántas veces nosotros clamamos a Dios, pedimos a Dios, Señor, te quiero, Señor, te amo? Somos personas de oración, del Santísimo, de rosario, de muchas cosas, mucho culto que le damos a Dios. Dice, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué podemos decir esto, hermanos? Porque llega el momento en que a veces nosotros nos preocupa más el querer, el poder, el tener, lujos, dinero, y Dios se queda afuera. Y sucede también en muchos de nosotros como cristianos, en muchos de nosotros personas de oración también. Yo no puedo ir a la misa porque voy a hacer esto. Yo no puedo ir a la oración porque voy a hacer esto. Yo no puedo ir al Santísimo porque tengo que hacer esto. Y eres persona también cristiana, persona que también. Entonces lo honras con el labio. Pero tu corazón, ¿dónde está? ¿Dónde tienes tu corazón? Dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está verdaderamente en el amor a Cristo, ahí es donde está tu corazón. Por eso dice más adelante, el culto que me rinden de nada sirven. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Estas palabras, hermanos, son muy fuertes para nosotros. Nosotros que somos cristianos, son palabras muy fuertes. Si los tomamos de una manera que podamos decir, sí, yo nomás voy a la iglesia nomás porque desde chiquito me llamaban. Yo nomás voy a bautizar a mi niño porque yo veía que lo bautizaban, pero no por tratar de sembrar un Jesús dentro de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, el culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Entendamos bien esto, mandatos de hombres, tradiciones de hombres, no de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que estar muy atentos en esta situación. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos tratando? Que la gente no te preocupe si te juzga. Si tú estás yendo a la iglesia, vas al rosario, haces oración, vas al Santísimo y sales y sigues siendo una persona igual, pero te estás esforzando, Dios sabe que estás luchando por tratar de ser una persona diferente, Dios es lo que ve, que te estás esforzando. Pero si tú dices, yo voy al rosario porque todo el tiempo lo he hecho, yo voy al Santísimo porque todo el tiempo lo he hecho, o lo que sea,
No lo estás haciendo con un interés de cambiar. Simplemente lo estás haciendo nada más porque en realidad tu corazón no está ahí. Dice que me honran con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Y eso suele suceder mucho en nosotros. Por eso, mi hermano, vemos también como en la primera lectura de Génesis, Dios habla de la creación, de su creación, la creación de Dios. Para Dios, su creación fue perfecta. Nosotros también somos perfectos para Dios. Él no nos hizo personas imperfectas. Somos perfectas. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar bien conscientes de lo que estamos haciendo. Meditemos en tu hogar, donde estás. Yo te invito a que tomes tu Biblia y leas Marcos 7, el versículo 6, del 6 al 7, y medítalo. Medita esta palabra del Señor y pídele qué es lo que te quiere decir. El amor de Dios es grande. Si tú estás haciendo las cosas y sigues pecando, pero Dios sabe que te estás esforzando, es lo que Dios quiere saber de nosotros, es lo que Dios ve de nosotros, nuestro corazón. Pero si tú sigues haciendo también lo mismo, pero lo haces sin ningún interés, sin tratar de cambiar, allí es donde dice Dios, de nada sirve el culto que ustedes me dan. Pues bien, mis hermanos, yo los dejo con esta reflexión y los invito a que sus hogares mediten esta palabra del Señor y pidámosle que nos dé la fuerza para poder seguir adelante y tratar de ser personas diferentes. ¿Sí? Pues una vez más, mis hermanos, que la misericordia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de sus corazones.